tenemos que analizar lo que es la situación internacional. El mundo está viviendo una etapa bien difícil, una situación muy convulsa, muy complicada. Nosotros tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros tenemos la OTAN amenazando a Rusia y Rusia asociándose con Irán y con Rusia versus Occidente, Estados Unidos con un nuevo presidente. Los dominicanos tenemos Haití, que ustedes saben que ese es nuestro dolor de cabeza. Hay una guerra económica entre un bloque liderado por China y Rusia, Irán y otro Medio Oriente. Israel acabando con Palestina. Israel acabando con Palestina. Y ahora enfocándose a Irán. Así es, señor. Claro. Entonces, para analizar todo esto, mi compañera Lisette Selman ha traído un invitado de lujo. Él es argentino, pero tiene una vasta experiencia y un conocimiento de una mirada internacional sobre todo esto. Así es, Víctor, ciertamente. Se trata de Lautaro Rivara, quien es periodista y es sociólogo. De Mar del Plata. Que además vivió 2 años en Haití. Bienvenido a La Mirada. Gracias. Nos encantaría entonces comenzar por su experiencia viviendo ese tiempo en nuestro vecino país. Bien, primero, y sé que es difícil hacerlo de este lado de la isla, hay un poco que desmitificar el país. Ustedes saben que hay mucho mito, mucho estereotipo, mucho prejuicio, a veces incluso información que no es correcta sobre qué pasa en Haití. Yo lo suelo contar y no me creen que, por lo menos hasta el año 2018, cuando yo llegué a aquel lado de la isla, por ejemplo, en términos de seguridad, Haití era un país relativamente seguro y su capital, Puerto Príncipe, también lo era. Digo, más allá de la deriva y el problema de seguridad que tenemos con bandas armadas, Antes del Haití era un magnicidio. país en esa dimensión por lo menos como cualquier otro país, y Puerto Príncipe una ciudad como cualquier otra capital latinoamericana y caribeña. Entonces fue una experiencia en ese sentido que no quisiera poner en un lugar de lo extraordinario porque no lo fue. Fue vivir como en cualquier otro país de nuestra América Latina y el Caribe. Pero sí una experiencia muy rica, en mi caso viviendo con el campesinado haitiano. ¿Y a qué bueno, usted fue para allá? Desde Mar del Plata, en Argentina, de la tierra donde Monzón tuvo aquella situación, a Puerto Príncipe. ¿Por qué? Yo participé en una brigada de solidaridad que tiene los movimientos campesinos de la vía campesina, que siempre han estado, por lo menos desde el post-terremoto, ayudando, colaborando, haciendo captación de agua, reforestando el país y en general acompañando a la Una acción población humanitaria. haitiana. Sí, una acción de solidaridad internacional me parece el concepto un poco más preciso en ese caso. Y la situación actual, porque entiendo que precisamente por su oficio profesional y por la experiencia seguro que está dándole seguimiento. ¿Cuál es su mirada ahora? Bueno, hoy la situación es muy complicada, en términos políticos se sabe, Haití hace muchos años que no tiene un acto electoral normal, el último fue en el año 2016, y hubo graves denuncias de irregularidades y de fraude, y sobre todo en los últimos años vimos una inestabilidad política muy clara. Hay que decir que Haití hoy no tiene presidente cuando su constitución demanda un presidente en la jefatura del Estado, no un primer ministro como pasa ahora, ni tampoco tenemos un parlamento en funciones. Hay una dimensión política de la crisis que tiene que ver también con, lo recordarán muy bien como dominicanos y dominicanas, aquella tristemente célebre MINUSTAH, aquella misión de las Naciones Unidas, claro, que en el año 2004 invadió el país con contingentes militares de varias decenas de países. Yo tuve la oportunidad de ver el último despliegue de la misión que vino después de la MINUSTAH, la MINUJUS, y les puedo asegurar que es una imagen impresionante. Imagínense un destacamento militar de un país diferente en cada esquina de la avenida más importante de la ciudad capital a lo largo de 20 o 30 cuadras. Wow. Pero hay también, obviamente, una dimensión y una crisis que tiene que ver con la seguridad y con el crecimiento de estas bandas armadas que estamos viendo en los medios de comunicación. Están hoy asolando buena parte, sobre todo de la capital Puerto Príncipe y de la zona metropolitana, obviamente se imaginarán aterrorizando a la población y generando una serie de problemas y de conflictos muy pero muy graves. Nuestro compañero José Rivas, parte de nuestro equipo, parte importante de nuestro equipo de producción, preparó este trabajo que le quiero compartir a usted y a nuestro público, que se llama La Mirada en Contexto sobre este tema, gracias a José Rivas. Es la otra mirada a esta situación. Veamos. Haití continúa en caída libre. La institucionalidad prácticamente ha desaparecido, con su territorio de la capital Puerto Príncipe bajo el control de los grupos armados de civiles en un 80%, mientras que la cúpula lucha entre sí para obtener el poder político de la empobrecida nación. A pesar de que Haití se desangra a la comunidad internacional, poca cosa hace y ven como única salida una intervención armada a la nación caribeña.
Un país que ha tenido varias intervenciones armadas internacionales en los últimos 30 años, sin que esto haya provocado un fortalecimiento en sus instituciones. El mundo solo ve números fríos como las miles de personas desplazadas, huyéndole a los enfrentamientos entre los grupos irregulares y la policía que cuenta con un tímido apoyo de tropas de Kenia. 3.800 personas asesinadas durante lo que va de año, según la Oficina de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y la hambruna, que ya alcanza a más de la mitad de la población haitiana. Estamos conversando con Lautaro Rivera, periodista y sociólogo que ha tenido ya una experiencia en Haití. ¿Usted cree que se logrará que la comunidad internacional finalmente responda y contribuya a tratar de que Haití recupere un mínimo de normalidad? El problema es que a veces la comunidad internacional, que en general son un grupo pequeño de países, sí, no hablamos de todas las naciones, hablamos de Estados Unidos, de Canadá, de Francia y de algunas otras potencias. El asunto es que han intentado incidir en Haití y en general no lo han hecho de la mejor manera. La MINUSTAH fue justamente una iniciativa de la comunidad internacional que no contó con la aprobación de la población haitiana y que se dirigió presuntamente a pacificar el país y estabilizarlo. El balance de 13 años de la MINUSTAH fue, y los resultados son negativo, concretos, un fracaso. No fue un país ni más estable ni más estable. Por el contrario. Por el contrario, e incluso, por ejemplo, fenómenos como los que vemos hoy del tráfico masivo de armas, hay que decirlo, comenzaron cuando cascos azules de la MINUSTAH comenzaban a vender sus armas privadas a la población. Entonces, yo creo que la pregunta en general en el caso de Haití no es tanto qué puede hacer la comunidad internacional para solucionar esa problemática, sino si está dispuesta a dejar que los haitianos y las haitianas los hagan por cuenta propia, de forma soberana. Así como diríamos, si hay un conflicto en República Dominicana, que son naturalmente los dominicanos y las dominicanas quienes tienen que solucionarlo para que la solución sea eficaz y no una imposición. Sí, pero para ellos afuera, es más cómodo hacerse de la vista gorda y dejar que los dominicanos sigamos cargando con toda esta presión, con toda esta situación. No podemos nosotros con los problemas de nosotros, en esta media isla de nosotros, de los dominicanos, sí, para entonces también tirarnos arriba los problemas de Haití. Nuestro presidente ha sido claro en esa misma línea que usted esboza, Sí. es decir, la solución de Haití la deben promocionar y trabajar los haitianos. Lo que pasa es que en las circunstancias en las que están, un apoyo a que eso pueda discurrir no viene nada mal, porque obviamente se ve que solos no han podido hacer absolutamente nada. Sí, yo quisiera manifestar un matiz, digamos. Yo no creo que sea correcto pensar a la migración como una carga. Hay que poner el lugar de las víctimas donde están las víctimas. La víctima es hoy una familia campesina de un barrio popular que tiene que escapar de la violencia y que escapa a donde puede. Ningún migrante migra como primera opción. Si la gente viene aquí es porque está buscando mejores condiciones de vida o directamente salvar su vida. Yo creo que la carga tiene que estar ahí y que las víctimas son la población haitiana. Y además no lo podemos olvidar, migrar es un derecho humano. Y tiene tanto derecho un haitiano o una haitiana a migrar para República Dominicana o para el país que sea, como los 2 millones de dominicanos tienen derecho a migrar a los Estados Unidos y vivir en paz y en trabajar. Creo que la migración tenemos que poder enfocarla como un derecho y no como una carga, un problema, un dolor de cabeza, como decías. Perdóneme, hay una ligera diferencia. Sí. El peso económico, social que representa la migración haitiana para la República Dominicana hace que hoy madres parturientas dominicanas no tengan camas donde poder dar a luz a sus hijos porque están ocupadas por haitianas. Sí. Estudiantes, niños y niñas dominicanos no pueden sentarse en un pupitre en una escuela pública porque están ocupados por haitianos. Entonces, y eso es problema de la migración haitiana, sí, y no de un Estado que no cumple con sus obligaciones, porque tú lo pones en el sentido de carga. Yo quisiera dimensionar la contribución del aporte. ¿No trabaja la población haitiana, por ejemplo, la construcción que sostiene el boom inmobiliario y también el turismo en Dominicana? Sí. ¿No son haitianos y haitianas quienes malviven en los bateyes, en la producción de caña, que fue la gran riqueza de todo el siglo XX Sí, dominicano? sí. ¿No fue Haití obligado con la ocupación norteamericana a ser un productor, un emisor de mano de obra barata que sostuvo la economía también de este país? Por supuesto que con el trabajo de dominicanos y dominicanas no hay una carga. Un migrante migra, tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación y por supuesto contribuye al ¿y por qué país. ustedes allá en Argentina no aceptan a los uruguayos? A los uruguayos. Claro, cuando vino el conflicto del Mar de la Plata, usted Sí. que es de Mar del Plata, ¿cómo ustedes
manejaron sus diferencias con los del uruguayos. Río de la Plata y las pasteras, se está Sí, diciendo. No fue sí. un conflicto migratorio, fue un conflicto medioambiental. No había migrantes uruguayos escapando de bandas armadas para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Fue un conflicto medioambiental. No tiene nada que ver con el asunto que estamos ¿Y discutiendo por aquí. qué ustedes sí Ajá. han tenido una guerra con Chile por el establecimiento de los mojones en las cordilleras de los Andes? El conflicto del Beagle no fue Sí. una guerra, hubo una mediación papal y no llegó al conflicto. Mi padre estuvo movilizado para combatir y felizmente no combatió. ¿Y Me por parece qué, que estamos y- un poco y por qué- desviando el y asunto. por qué Mendoza hoy es una provincia argentina? Ajá, porque es una provincia argentina. Gracias a lo que fue la intervención de la mediación papal para establecer los mojones a la parte oeste de la Usted cordillera está de los Andes. confundiendo la historia. No. Se definió una línea, no la pertenencia de una provincia como Mendoza. Pero en el cuando conflicto se- del Beagle. pero- Mendoza es provincia argentina hace mucho más tiempo. Pero cuando se definió la línea fronteriza, Mendoza y la Vendimia y todos Sí. los viñedos quedaron del lado ¿Y argentino. eso qué tiene que ver con la migración haitiana y sus derechos Que en la República Argentina Dominicana? defendió su derecho sobre Ajá. su territorio y sobre su política y sobre lo que era su nación, Bien. que estaba siendo amenazada en un momento por el Río de la Plata con Uruguay y en otro momento por los límites de frontera con Chile. Bueno, le tomo la comparación. ¿Sabe qué no está pasando en este momento en la Argentina? Ni siquiera bajo un gobierno de extremísima derecha como el que tenemos, no está habiendo deportaciones masivas de migrantes, no está viendo camiones de ganado que están cargando migrantes para depositarlos en la frontera y no está viendo, por ejemplo, como está pasando aquí, policías que están vendiendo armamento y municiones a las bandas armadas de Haití. Cuando hablamos de Haití, vemos esos tapes y nos preocupamos por la violencia y la situación, tenemos que reconocer que ese territorio hace parte de la isla y que por lo menos en el caso Pandora estamos viendo una vinculación de fuerzas de seguridad que al menos están poniendo su grano de arena para contribuir a la violencia del país. Entonces, es un problema de la isla y vuelvo a decir, migrar es un derecho humano. No lo digo yo, lo dicen las constituciones de todos los países de América Latina y Caribe, No, lo y dice el derecho es un internacional. fenómeno Las víctimas en mundial. este caso no son Pero los créame, que están pero aquí, son los migrantes. yo estoy totalmente de acuerdo con usted y es Bien. un problema humanitario, pero créame Ese es que... un avance importante, Sí, pero- clasificarlo así y no como una carga, digamos. Sí, pero déjeme decirle algo. Sí. En Argentina, en la presa del Iguazú, trabajaron trabajadores brasileños y paraguayos. Ajá. Y Argentina por eso no permitió que todos los paraguayos trabajadores de las cataratas de Iguazú y de la presa de Iguazú o los brasileños fueran a su territorio de manera ilegal. Entonces yo lo que le quiero dejar dicho es que yo reconozco y comprendo que el problema de Haití es un problema de carácter humanitario, Bien. pero para nosotros es un problema de carácter económico y social que no podemos resistir. Además, otra cosa, recuerde usted que la República Dominicana, del país que se independizó porque nos gobernaron de manera autoritaria y abusiva durante 22 años, fue de Haití. Entonces, hoy estamos teniendo ¿Y una sabe invasión pacífica. quién emancipó a los esclavos y las esclavas del territorio del este de la isla, la española? Sí, ¿Quiénes fueron? sí, Los pero haitianos. eso, sí. Fue la revolución haitiana. Sí. Seguiríamos seguramente Contra Francia. viviendo en la esclavitud tanto en esta isla Sí, como en el conjunto pero de contra América. Francia, no contra España, porque nosotros éramos parte de la colonia española. Claro, y usted señaló algo importante, el tema de la ilegalidad migratoria. Así como yo lo decía, nadie migra como primera opción. Es verdad. Nadie elige ser un migrante ilegal, porque un migrante ilegal está sujeto a todo tipo de violencia. ¿Y cómo los de legalizamos irregularidad. si ellos en su país Bueno, no tienen me acabo de registro? juntar con comunidades haitianas y descendientes de haitianas aquí, que me comentaron con mucha claridad que ellos están intentando regularizarse y que el gobierno no les da ningún tipo de opción para ser migrantes legales. Pero es que tiene No hay que, ningún es que camino no abierto. es el gobierno dominicano Y que estamos tiene que hablando, dárselo, y estamos es el hablando. gobierno haitiano y ellos no Perdón. tienen gobierno. Y estamos hablando de un Estado, el Estado dominicano, que fue puesto en la picota internacional porque de forma completamente inédita a nivel mundial desnacionalizó a miles y miles de ciudadanos, no solamente haitianos, sino dominicanos, No, hijos señor, de haitianos. de no primera lo y segunda desnacionalizamos nosotros. Pero generación. tenemos Lo que separar. no lo- En este país hay parias. Perdóneme, Gente que no tiene señor, en este país no hay ningún tipo de paria ni ciudadanía. hay Los apatridia tampoco. Los hay, Lo los que- han denunciado no, organizaciones no, internacionales. Tenemos no, que separar, escúcheme qué es porque lo hay que un pasa, compromiso. que vienen de su país Sí. sin documentos, sin reconocimiento, sin La identidad, sin Constitución papeles, es no clara, tienen nada. sí. Y entonces, ¿cómo le déjenme hacer una... Y los vamos a recriminalizar justamente no dándole papeles y, sometiéndolos a que un camión los lleve a la frontera y entonces, o les cobre o les no, está bien, secuestre, pues como lléveselo está usted para su pasando casa. Tenemos ¿Dónde usted un vive aquí? compromiso. Llévese un par de haitianos para la casa suya y acójalo usted allá. Y que entonces ahora a Trump le vamos a dar vista buena para que haga esa misma política No, brutal no, contra pero- los migrantes no, pero- norteamericanos en Estados extenso y Unidos. Pero, necesitamos esa no es cerrar. pero llévese usted unos Si cuantos es para un su problema casa. humanitario, como usted decía, la solución es humanitaria. No es una chicana barata, es una solución No es una El- chicana el barata que tema- cargar